Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Estamos ya en nuestra segunda clase de taller de redacción 1 en Instituto Oliveq. Está con ustedes la profesora Vero y pues bueno, vamos a seguir con la secuencia de nuestra primera clase. Recordemos, en la primera clase estuvimos hablando un poquito de la fonética, de la importancia de conocer nuestro alfabeto, conocimos un poco de su historia, quizás la razón de ser de la grafía de algunas de las letras que conforman nuestro alfabeto, nuestro abecedario. Recordamos que hay vocales abiertas o fuertes o débiles o cerradas y que esto es lo que le permite dar una pronunciación correcta, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar justamente a una separación silábica. Entonces, ¿por qué estamos viendo desde qué es una consonante, qué es una vocal, cómo se conforma una sílaba, cómo se va a conformar la palabra? Porque recuerda que nosotros nos comunicamos ya sea vía escrita o vía oral a través de palabras. Entonces las palabras de alguna manera son nuestro principal canal de comunicación o nuestro primer lenguaje, ¿verdad?, que vamos a utilizar para podernos comunicar. Entonces es importante entenderlo y usar de alguna manera, de manera adecuada, por así comentarlo, perdón ahí la redundancia, usar de manera adecuada palabras y escribirlas también de la manera adecuada. Estuvimos por ahí dentro de lo que son las cápsulas ortográficas, observando que aunque C, Z y S tienen un mismo sonido, pues dentro de lo que es su grafía o escritura, pues las vamos a utilizar bajo diferentes reglas, ¿vale? Entonces, pues vamos a continuar con lo que es la palabra, recordando también que es muy importante la cuestión del acento. Recuerden que el acento es súper importante, puesto que nos va a indicar de alguna manera también el tiempo en el que está dada una acción, un acontecimiento o algo que se nos esté narrando. Entonces, si nosotros no damos la entonación correcta, el acento correcto o el énfasis correcto dentro de la palabra, pues obviamente el mensaje, el escrito se va a malentender. Así que recordar, el acento no es otra cosa más que el realce que vamos a hacer al pronunciar una palabra. Es en donde vamos a hacer más énfasis dentro de la palabra, de tal manera que esta suena un poco más fuerte. A veces sin que nosotros lo hagamos, el mismo sonido y la fuerza, sobre todo cuando son vocales abiertas o bien cuando estamos combinando consonantes que carecen a veces de un sonido, pues nos obligan a soltar un sonido más fuerte hacia la vocal y eso la vuelve una sílaba fuerte o tónica, como lo veíamos en la clase pasada dentro de una palabra, ¿vale? Pues de aquí se deriva algo importante también, que son los tipos de acento. Prácticamente tenemos 4 tipos de acento. El acento ortográfico, pues como su nombre lo indica, es el que se va a escribir. Entonces es cuando vamos a utilizar la tilde. Aquí tenemos ejemplos como lo es león. Obviamente aquí en la cuestión ortográfica, en la cuestión para utilizar básicamente la tilde, ahorita más adelante vamos a ver que las palabras se clasifican en base a su acento, en grave, esdrújula, agudas y sobresdrújulas, ¿no? Dependiendo la terminación de la palabra es como se va a acentuar. Obviamente primero tenemos que identificar la sílaba tónica. Una vez que la identificas vas a determinar si es aguda, grave, llana, esdrújula, sobresdrújula, ajá. Y una vez que la identificas, dices, ok, se puede tildar o no de acuerdo a las reglas que me pide de alguna manera cubrir las reglas de este tipo de palabras, ¿no? Entonces, tenemos por ejemplo la palabra león. León tiene un hiato porque tiene 2 vocales abiertas que son la E y la O, ¿estás de acuerdo? Curiosamente la O pues está acentuada. ¿Por qué está acentuada? Porque cuando yo pregunto, híjole, como tengo ese afán de terminar pronto el video y estoy hablando muy rápido, disculpen, y eso me obliga a trabarme. Bueno, la palabra león, cuando yo la pronuncio, tiene 2 vocales abiertas. Entonces, por ende me ayuda a separar, ¿sale? Cuando yo digo león, yo estoy cargando la voz, cuelgo la voz en le. Pero si yo digo león, la colgatura, la fuerza de la voz está yendo en on. Entonces, identifico, más adelante que damos reglas de las palabras, voy a identificar que incluso esta palabra es una palabra aguda. Y pues cuando son palabras agudas, que identifico los que son agudas es porque su sílaba tónica es la última. On es la última sílaba de la palabra león. La voy a tildar porque dice que se tildan siempre y cuando terminen en alguna vocal, cualquiera, o que terminen en las consonantes N o S. León termina en N, por tanto vamos a acentuarla, ¿vale? Entonces tengo león, tengo azúcar, que es una palabra grave,
tengo césped, que también es una palabra grave, y pues las palabras graves vamos a ver que se tildan cuando terminan en cualquier letra que no sea vocal, ni en N ni en S, es lo contrario a las palabras agudas, ¿no? Entonces ahí nos va a servir como complemento, y en estos casos es cuando pues las sílabas se van a acentuar, y cuando se acentúan a esa tilde que ponemos se le llama acento ortográfico, ¿ok? Muy bien, vamos con otro que sería lo contrario, que es el acento prosódico. El acento prosódico, dice, es aquel que solamente lo vas a pronunciar, no lo vas a tildar, aunque probablemente no se va a cumplir, más bien no se va a tildar porque no cumple con las reglas de la tilde cuando ya sea grave, aguda, aguda, grave o llana, esdrújula o sobresdrújula. Entonces, al no cumplir, pues no se van a acentuar. Sin embargo, pues vamos a identificar que tienen una sílaba tónica, ¿vale? Entonces, igual y por regla no se tilda, pero siguen teniendo su sílaba tónica. Recuerden, todas las palabras tienen una sílaba tónica. La palabra libro, vamos a exagerar sonidos. Es lo mismo decir libro a libró, no, ¿verdad? Si yo le pongo tilde en O, es para indicar que alguien libró una situación, que se liberó, ¿okay? Que se pudo zafar, disculpen la palabra, se pudo zafar de algo, ¿no? Entonces, si yo me voy a la primer sílaba, que es libro, es donde colgamos más la voz. Entonces, en estos casos, ¿por qué no se tilda? Porque en este caso, libro es una palabra grave, ¿ok? Su segunda sílaba es la que suena más fuerte. Entonces, de acuerdo a las reglas, pues nos dice que se van a acentuar siempre y cuando no terminen en alguna vocal o en la consonante N y S. Entonces, desafortunadamente, libro, teniendo dos sílabas, ¿verdad? Se corta en ahí, perdón, ahí, error al momento de poder calcularle. Libro tiene dos sílabas, y como la primera, bueno, en este caso la segunda, perdón, o sea, la primera con la que inicia, que es li, es grave, entonces no se tilda. Cuaderno, no es lo mismo decir cuaderno, cuaderno, cuaderno. ¿Oímos la diferencia? Si tú observas, la fuerza está en der, entonces su sílaba tónica es der, no se acentúa por reglas gramaticales, pero sigue teniendo su sílaba tónica, ¿vale? Vamos con otro tipo de acento. Aquí ya vienen palabras raras, ¿vale? El siguiente acento se llama acento diacrítico. Se le llama así el acento que utilizamos, chicos, sobre todo cuando estamos en una oración o en un contexto en el que se repiten palabras, ¿ok? Y para diferenciar el sonido o el uso de esas palabras las vamos a tildar, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo utilizar el tú. El tú tiene tilde y el otro no tiene tilde. Dice, tú me cambiaste la vida. Cuando digo tú es porque literal estoy señalando o refiriéndome a alguien, a una persona. No digo su nombre, ¿verdad? Pero le digo tú. Entonces, a esa partícula de sonido, que es esta palabra tú, le llamamos pronombre personal. Si tú recuerdas, está yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, ¿vale? Entonces, cuando se refiere a un pronombre personal, me refiero a una persona, se pone tilde. Wendy venía con tu hermana. No le estoy diciendo algo directo a esta persona, nada más le estoy indicando una posesión. ¿Qué posesión? Pues su hermana, ¿vale? No estoy diciendo una orden directa, una situación directa como en la primera oración. Entonces, vean cómo estas dos palabras, teniendo el mismo sonido, inclusive suenan en la misma fuerza, pues le tenemos que tildar para indicar que una es un pronombre y otra es simplemente una categoría gramatical que veremos más adelante, que son pronombres posesivos, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos el tú, también está otro relacionado con pronombres, que es el famoso él, con acento, se refiere a una persona. Entonces, en lugar de decirle tú, yo le voy a decir, él tomó mi cuaderno, él tomó mi puesto, él me usurpó, él me cocinó, él me llevó, ¿ok? Pero cuando yo digo él para hacer referencia a un sustantivo, es decir, algún objeto, cosa, situación, como por ejemplo ahora que ya se viene el 14 de febrero, ¿sí? Que yo diga el amor, el sentimiento, ¿ok? El perro, el gato, algo que sea abstracto, que no podamos tocar, el viento, ¿ok? Entonces, él es un artículo sin acento y con la tilde o con el acento se refiere a una persona. Entonces, a ese tipo de acento se le llama
acento diacrítico. Otro caso también muy común y que a veces hay mucha controversia de que si se tilda o no, es la palabra solo. Cuando yo utilizo solo sin tilde, hablo de que yo me siento sola, sin compañía, ¿vale? O que esa persona en masculino, perdón, se siente solo. Yo puedo decir, yo me siento solo todas las tardes, porque solo contigo estoy acompañado, ¿no? Entonces, en la primera parte, cuando yo digo me siento solo por las tardes, no lleva tilde, porque me dice yo solo, ahí estoy haciendo hincapié en una situación, se tilda en la primera O. Entonces yo voy a tener solo para como una condición o reafirmar o enfatizar algo, y solo para cuando yo estoy expresando soledad, ¿vale? Entonces estas dos palabras, sobre todo cuando se utilizan en un mismo contexto, es cuando las tildo. Pero si está la palabra solo en una situación totalmente separada una de otra, se dice que no es necesario tildarla, ¿no? Y pues bueno, así como ha cambiado nuestro alfabeto, también van cambiando, de acuerdo a las costumbres de cada país, pues se van cambiando las reglas gramaticales, sobre todo cuando se trata de esta cuestión de los acentos, ¿no? Muy bien, vamos con otro acento, que es el acento diérético. Este acento ya lo conoces, vas a decir, sí. Es el que utilizamos para crear los hiatos. Recuerdas que tenemos 3 casos de hiato, ¿no? Uno, cuando había una vocal repetida, como creer. Otra, cuando yo tenía palabras fuertes juntas. Bueno, más que palabras son vocales. Por ejemplo, teatro. En el teatro, EA, tengo vocales fuertes, me genera un hiato, me obliga a separar. Pero también otro acento, otra regla, que vamos a aplicar es cuando el acento está en la vocal débil. Ejemplo, aquí tengo búho, bahía, maíz, ¿ok? Recordemos que este tipo de acento, chicos, o de tilde se utiliza para algo que se les llama cacofonías. Hay que evitar las cacofonías. ¿Qué son las cacofonías? El hecho de que suene mal una palabra, ¿no? Un clásico que yo les comento es como maíz, ¿no? Para decir maíz, tráete el maíz, es tráete el maíz. Entonces, eso se le llama cacofonía porque no es algo que suene, digamos, bien. Aunque van a decir, pero ¿cómo no? Si yo siempre lo digo y suena bien. Pues probablemente porque ya estás acostumbrado, pero dentro de la fonética que nos marca el diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Pues nos indica que pues para dar una buena fonética, un buen sonido, vamos a utilizar la tilde, ¿vale? Entonces, es acento que se utiliza para aplicar la tercera regla o tercer caso de hiato, se le llama acento diérético, ¿vale? Muy bien, de aquí vamos con que pues obviamente ya que una vez que identifico las sílabas de la palabra, que sé que las puedo separar por ciertas reglas, por ciertas bases del acento, pues también tengo que entender cómo se forma la palabra. Se dice que la palabra está conformada por fonemas, ¿ok? ¿Quiénes son esos fonemas? Algunas sílabas. ¿Por qué digo algunas? Porque sílabas, recordemos que máximo puede tener 3 grafos, ¿no? O sea, 2 consonantes, una vocal, como son, o como son, perdón, la palabra son, o cuando tengan 2 vocales y una sola consonante, como por ejemplo eso, que, ¿ok? Entonces, ese tipo de grafías, pues son simples, pero cuando ese sonido no nada más tiene una sílaba, sino que igual puede tomar una y parte de la otra, se les llaman fonemas. Ok, entonces, pues de hecho para Aristóteles la palabra, recordemos, es como que la mínima unidad significativa. ¿Qué quiere decir? Que para que yo me pueda comunicar, o sea, para que algo tenga significado, pues lo hacemos a través de las palabras. Yo puedo formar escrituras, ¿verdad? Pero que carezcan de significado, ¿no? Yo puedo poner samiso y tú vas a decir, ¿y eso qué es? No, pues ni idea, ¿no? Pero son sílabas, están juntas, pues sí, pero pues ¿qué significado tiene? Entonces, para que se diga que es una palabra es porque tiene un significado. Y lo que le va a dar significado a una palabra son justamente sus ¿qué? Morfemas, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Los morfemas se conforman de fonemas, de sonidos, y la palabra básicamente se dice que va a tener de 2 a 3, ¿no? Normalmente va a tener, bueno, aquí vamos a ver que tiene 3, pero vamos a ver que el morfema flexivo prácticamente se da más que nada cuando hablamos de palabras que funcionan como verbos, como acciones, como algo que yo estoy haciendo
y siempre y cuando no esté en infinitivo. ¿Qué es todo esto? Infinitivo es cuando terminan las palabras en ar, ir. Barrer, corregir, sumergir, hablar, ¿ok? Entonces terminan ar, ir. Entonces, normalmente cuando el verbo está en su forma natural, con esa terminación ar, ir, es difícil que le encontremos significado a su desinencia. ¿Qué es la desinencia? La parte final de la palabra. Por ejemplo, si yo tengo barrer, que me gusta mucho barrer, no a las personas, diciendo, sí, se nota. No, barrer. Cuando yo digo barrer, hablo de tomar una escobita, limpiar pisos, sacudir polvo, ¿no? Tengo la terminación Su desinencia se supone que me debería dar un género. Género es masculino, femenino, perdón. En barrer lo puedo encontrar. Barrer es algo femenino, es algo masculino, me da un género, no me lo da por la consonante. Número. Si yo quisiera decir que está en singular o plural, no puedo, porque yo puedo decir yo barrí 3 patios, no puedo decir yo barrís, ¿verdad? Entonces no puedo sacarle género, número. Plural, muchos, singular, pocos, uno, de hecho es uno. Tiempo, presente, pasado, futuro, básicos. Barrer, ¿está en presente? No, ¿verdad? Pasado, tampoco. Entonces carece de tiempo. Modo subjuntivo, indicativo, es una orden, es una sugerencia, es algo que quizás pudiera hacer. No, simplemente dice barrer, ¿vale? Entonces, que bueno, de hecho sí pudiera ser, fíjense, en modo indicativo, porque normalmente el modo indicativo nos da, como su nombre lo indica, una indicación, una orden, ¿no? Bueno, este tipo de verbos se utilizan más que nada así, para el modo indicativo nada más. Es lo único que yo podría encontrar aquí, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Entonces dijimos, recordando para poder retomar las partes, todas las palabras van a tener 3 estructuras básicas, 3 morfemas. Van a tener una raíz, van a tener morfema flexivo o van a tener un morfema, ¿verdad? Un morfema deritativo, ¿ok? O gramema, también se le llama gramema. Y bueno, vamos a entender primero cada uno de ellos, ¿va? Lexema se refiere a la raíz. La raíz, pues, es la parte que no cambia de la palabra y es la que aporta el significado. Normalmente las raíces vienen de origen griego, latín, fenicio, hebreo, como hemos visto que de ahí viene nuestro lenguaje español, nuestro idioma. Ajá. Entonces, cuando vemos que esa parte primera, normalmente ocupa la primera parte, no cambia, se le llama raíz y es lo que nos da significado. Por ejemplo, si yo quisiera obtener una familia, de hecho para conocer la raíz de la palabra, es importante que tú generes familia de palabras, es decir, palabras que se deriven de esta normal, la original, que es barrer. De barrer, ¿qué se puede derivar? Barriendo, barrió, barrido, barridos, ¿ok? Entonces, esa familia de palabras, si tú te das cuenta, tienen como base bar, ¿ok? Porque ya barrido cambia su desinencia, recuerda que desinencia es la parte final. Termina barrido, barridos, etcétera, ¿vale? Entonces, o barro también. Entonces, la parte que no cambia se llama raíz, que en el caso de barrer sería bar. La parte del morfema flexivo dice que tienen su terminación, normalmente nos indica género, número, tiempo, modo. Aquí lo podemos ver, no, ya vimos que lo único que pudimos identificar fue el modo indicativo. Otra característica que yo puedo encontrar en la palabra, dependiendo también qué función tenga, es el morfema deritativo. El morfema deritativo dice que es la parte que se cambia y normalmente está formado por sufijos. Aunque el sufijo va al final de la palabra, chicos, también puede contener afijos como lo son el prefijo o el infijo. El prefijo van a ser palabritas que van a estar antes de la raíz, ¿ok? O que se van a escribir antes que la raíz. Los infijos van a ser palabritas que nos van a permitir evitar cacofonías, ¿vale? Entonces, cuando yo sobre todo una palabras, podamos unir palabras, pues nos van a servir los infijos justamente para que no se escuche mal, ¿ok? Y también vamos a tener los sufijos, que son esas terminaciones. Por ejemplo, en la palabra barrer, si yo pudiera hacerlo referente con un sufijo, podría utilizar la palabra barrendero. La palabra barrendero, porque también se deriva de barrer, ¿estás de acuerdo? ¿Qué me indica un barrendero? Pues que se dedica a qué?
a barrer. Por la raíz bar, ya sé que es porque quiere barrer, agarrar escoba. Y si yo digo barrendero, la terminación ero, ería, oría, hace referencia a oficios, a algo a lo cual tú te dedicas, ¿ok? Entonces, ría, ero, ería son terminaciones o sufijos que hacen referencia a oficios. Entonces, cuando yo veo la palabra barrendero, pues yo digo que es una persona que se dedica a barrer. Si yo veo librería, es no una persona en este caso porque pues hace referencia a un libro, ¿verdad? Pero es un lugar donde se da esta cuestión de los libros. Puede ser que los vendan, que los renten, que te los presten, pues porque ahora con tal de que la gente lea, pues a veces igual, no sé si les llegó a pasar, porque inclusive ahora por internet también te rentan películas, ¿no? Pero antes las famosos cassettes de VHS versión beta, ibas a tu Blockbuster, ¿no? De confianza, ibas y rentabas una película. Entonces, en esta cuestión de los sufijos, pues nos van a cambiar totalmente el significado de la palabra, nos lo van a complementar y es la parte que va a cambiar también de la palabra. Ejemplos de prefijos que más adelante vamos a ver. Por ejemplo, habíamos mencionado la letra A, que es ausencia de o sin, y decíamos, por ejemplo, la palabra tónica, que viene de tonos, pues dice que es el que tiene el mayor tono. Si yo le agrego la A antes a la raíz, o sea que va primero que la raíz, diría átona, es decir, que carece de un sonido fuerte, ¿vale? Entonces, ese tipo de morfemas, pues le van a cambiar, complementar el significado a nuestra palabra, chicos, ¿vale? Muy bien, de aquí vamos a pasar... perdón, aquí viene una explicación justamente de los morfemas. Y vamos a tener, bueno, tú te vas a encontrar con una serie de prefijos para complementar esta parte. Tenemos la parte de anti, que es contrario, oposición, antiestético, des, que significa negación, o el significado contrario de la palabra, como descargar, ¿no? Decimos cargar, pues que subes, cargas, levantas. Descargar, pues que bajas o quitas, ¿no? Entonces, me gustaría, por favor, que checaran ahí su PDF. Hay una serie, son los más comunes. Obviamente, si les paso una lista de prefijos, son un montón, son muchos los prefijos que vamos a tener dentro de esto, que es justamente la cuestión de la fonética, la formación de las palabras. También vamos a tener algunos sufijos, yo ya les mencioné por ahí algunos, bueno, uno. Aquí vienen más para que puedan entender las palabras. De hecho, si ustedes logran memorizar algunos de estos, les van a ayudar muchísimo, muchísimo a entender el significado de palabras. Hay algunas que por lógica en el contexto en que no las ponen, entendemos de qué se trata, pero hay algunas otras, sobre todo cuando es un lenguaje técnico, un lenguaje nuevo, o empiezas a tomar libros con géneros literarios nuevos para ti, pues van a utilizar palabras que tú dices, ¿esto qué significa? Si a la mano no tienes un diccionario, si tú logras aprender, memorizar más que nada este tipo de morfemas, ¿ok? De afijos que se les llaman, pues vas a entender muchísimo el significado de muchas palabras, ¿vale? Porque van a tener esa base. Luego vamos a tener la clasificación, ahora sí, de la palabra, ¿vale? Muy bien. Las palabras, dijimos, se forman de sílabas. Pues a la palabra la vamos a poder clasificar en base a su estructura, en base al número de sílabas y en base a su sílaba tónica. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. De acuerdo al número de palabras, esto está muy sencillo. Pueden ser monosílabas, bisílabas, trisílabas o polisílabas. La palabra mono siempre va a indicar que es uno solo, ¿vale? Cuando se han escuchado la palabra monocromático, cromos viene de color. Cuando me dicen, mira, eso es un tono monocromático, es decir, que solamente maneja un solo color, un solo tono. Entonces, cuando hablamos de monosílabo, ¿ok? Es decir, que solamente se forma de una sola voz, de una sola sílaba. Y por ejemplo, aquí vamos a tener a, no, sí, él, tú, yo, ¿ok? Que son partículas, son sílabas que contienen significado, ¿vale? No quiere decir que, por eso dice que suenan a una sola voz, no quiere decir que yo nada más pongo P y ¿qué P? ¿Qué? Pues no sé, ¿qué P? No, ¿verdad? No. Entonces, si yo las pongo en una sola voz, es porque justamente ya tienen un significado. Por ejemplo, también la palabra pan, P-A-N, pan,
es una palabra monosílaba. ¿Por qué? Porque en este caso va a tener dos consonantes, una vocal, ya tiene significado y no las puedo separar en más, ¿vale? Después vamos a tener a las a las palabras que tienen dos sílabas. Ajá. Estas prácticamente al separarlas, dice, tienen dos. Ejemplos: algo, alto, antes, casa, cosa y silla. Recuerden que la separación va a ser respetando hiatos, diptongos, ¿ok? Para poder hacerlo de manera correcta. Recuerden, no puedo dejar sola una consonante. Una vocal puede quedarse sola, sí, porque contiene un sonido y significado propio, pero la consonante no, ¿ok? Luego tenemos trisílabas, como su nombre lo indica, tiene tres, ¿ok? Y ejemplo, amigo, aquí viene el ejemplo, A puede quedar sola, amigo, no puedo crear una sola, ¿ok? Triptongo, camello, cebolla. Y polisílabas, las que tengan más de tres. Entonces pueden tener 4, 5, 6, 7, 8, las sílabas que tú consideres sean las necesarias, justamente sobre todo cuando son palabras compuestas, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, perfecto, yo espero que sí. Después de aquí vamos con otra, que tiene otra clasificación de la palabra que tiene que ver con su origen. Cuando hablamos del origen de la palabra, pues nos dice que pueden ser primitivas, compuestas y derivadas. La palabra primitiva es aquella pues que no se deriva de otra, ¿ok? Como que es la palabra original y pues es la que posee también, digamos, de manera inicial el significado de la palabra a través de la raíz. Y pues gracias a esta palabra podemos crear muchas más. Por ejemplo, la palabra árbol sería una palabra primitiva. ¿Qué se genera de la palabra árbol? Arboleda, árboles, ¿ok? Entonces ya aquí estamos conociendo dos al mismo tiempo, ¿verdad? Las primitivas y las derivadas. Entonces, ¿cuáles son las palabras derivadas? Pues aquellas que justamente provienen de una palabra original o primitiva. ¿Vamos bien? Y por último, aquí, bueno, vamos a tener más A como la que hicimos de libro. Esa también podría ser libro, la palabra primitiva. Librería, libros, serían como que las palabras derivadas. De la palabra barrer, sería la palabra, digámoslo así, primitiva, que se deriva de barrer, barrendero, barrido, barro, barridos, etcétera, ¿vale? Vamos con palabras compuestas. Las palabras compuestas, como su nombre lo indica, son aquellas que se van a conformar de dos o más palabras primitivas o simples, ¿ok? Y pues obviamente normalmente, o también pueden conformarse de una raíz y de alguna otra palabra, de alguna raíz, algún lexema. Y pues la intención es crear palabras más complejas, ¿no? Y estas están pues también muy de moda, ¿no? Por ejemplo, el lavavajillas. El lavavajillas, de hecho, pues ahí se están omitiendo palabras porque viene de la palabra lavar y vajilla, ¿no? Entonces, para que se escuche bien, porque no podemos decir, o bueno, sí se puede, pero se crearía una cacofonía, diríamos lavar vajillas. Se oye raro, ¿verdad? Entonces le llamamos lavavajillas. Cuentacuentos. Aeropuerto. ¿Qué es un aeropuerto? Aero viene de que va a viajar en el aire, en el espacio, no hay un suelo. Y puerto, pues en donde aterriza o de donde se desprende o parte algo, ¿no? Entonces, aeropuerto. Tela araña, ¿ok? Ahí juntamos la tela y la araña para decir que es la tela de una araña, ¿no? Después, el tajalápiz. Bueno, aquí el tajalápiz le llaman así en otros países como Colombia porque le llaman taja a la cuchillita del sacapuntas, ¿vale? Bueno, que nosotros conocemos como sacapuntas. Entonces, nosotros le decimos sacapuntas, ¿verdad? Pero en otros países, como, insisto, como Colombia, les llaman tajalápiz, una palabra por aprender. Después tenemos el espantapájaros y el girasol. ¿Por qué se le llama girasol? Porque, pues como ustedes sabrán, quizás, ¿verdad? El girasol es una de las plantitas que se va moviendo de acuerdo a los rayos del sol. Tiene todo su proceso fotosintético. La historia,
Bueno, el contexto del girasol es muy interesante, pero pues literal sí, la florecita va girando de acuerdo a los rayitos del sol, por eso se le llama girasol. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues aquí prácticamente lo que está en azul claro habla de las raíces o los lexemas, y pues la otra es una palabra completa, ¿vale? O primitiva o simple. De aquí, pues vamos con la clasificación, ahora sí, de las palabras en base a su acento, que era un poquito de lo que les hablaba hace un ratito, ¿vale? Entonces, en base al acento pueden hacer agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las palabras agudas dice que tienen su sílaba tónica en la última sílaba y se van a acentuar, ya lo habíamos mencionado, siempre y cuando terminen en alguna vocal en N o en S. Por ejemplo, saltar, corrió y café, ¿ok? Entonces, en estos ejemplos, saltar, por ejemplo, no se acentúa. ¿Por qué? Porque termina en R y dice que las voy a acentuar siempre y cuando, ¿ok? Siempre y cuando terminen en vocal. ¿Termina en vocal? Saltar, no. ¿Termina en N o en S? Tampoco. Por lo tanto, saltar no se tilda, pero corrió y café sí. Después tenemos las palabras graves o llanas. En esta nos dice la penúltima sílaba es la sílaba tónica. A ver, vamos a entender cómo se está sacando esto de que quién es la primera y quién es la última. ¿Ok? En esta cuestión, cuando hablemos, por ejemplo, de la palabra saltar. Discúlpenme, que raye, discúlpenme. Comentan profesores que es una grosería lo que hago, discúlpenme. No es con esa intención. Ok, voy a procurar crear un pizarrón para cosas, ¿verdad? O sí, ya se me están ocurriendo ideas. Muy bien, chicos. Saltar. Saltar tiene una y dos sílabas, ¿ok? ¿Quién va a ser la última sílaba? La última sílaba se considera que es esta. Última, penúltima. Si yo tuviera más, sería antepenúltima y antes de la antepenúltima. ¿Ok? Va de nuez. Última, penúltima, antepenúltima y antes de la última. Entonces, literal, voy a empezar a contar de derecha a izquierda. A partir de ahí sería el que yo tenga última, penúltima, antepenúltima y antes de la última en cada una de las sílabas de la palabra, ¿vale? Entonces, vamos a ver. A ver. Vamos con el caso de las graves entonces, o llanas, ¿ok? Ahí tenía esa necesidad, digo, por si alguno todavía no sabe de a partir de dónde o cómo voy a empezar a nombrar esto de si es última o primera, ¿no? Es así como se hace la división, ¿va? En la grave o la llana vamos a tener que su sílaba tónica es la penúltima, o sea, la segunda de derecha a izquierda. Y dice que la voy a tildar siempre y cuando no termine ni en vocal, ni en N, ni en S. Entonces, voy a tener la palabra campana. Termina en vocal, carambas, dice que no debe de terminar en vocal. Pero como su sílaba tónica es la segunda, ¿verdad? La penúltima, pues entonces no se tilda. Útil. Mira, útil. La palabra útil no tiene terminación vocal ni N ni S. Por eso es que la sílaba tónica se tilda. Néctar. La palabra néctar también tiene su sonido fuerte en nec. Termina en R, por lo tanto podemos tildar. Ámbar también termina en R, su sonido fuerte está en am, por la M, ¿no? Y una vocal abierta, casi siempre son los casos, vocal abierta y una consonante. Entonces, en esos casos es cuando voy a poder tildar a esa vocal. Vamos con las sílabas esdrújulas, ¿vale? En las sílabas esdrújulas nos vamos a dar cuenta que la que tiene el sonido más fuerte pues va a ser la antepenúltima, y estas tienen la característica, chicos, de que independientemente de cuál sea la palabra, si identifica su sílaba tónica y ya es la antepenúltima, o sea la tercera sílaba de derecha a izquierda, siempre se va a tildar esa sílaba. Por ejemplo, cámara, quítate, mérito, ángulo, ¿ok? Tenemos que es la tercera sílaba. Ahorita coincide que
de alguna manera está en la primera sílaba, pero recuerda que estamos contando de última, penúltima y antepenúltima, ¿vale? De derecha a izquierda, que no se nos olvide. Después, sobre esdrújulas, pues dice que ya son palabras más largas, ¿verdad? Y aquí lo menciona, como que son las que se tildan como la pre-antepenúltima, es decir, antes de la antepenúltima, ¿vale? Y pues también siempre se van a acentuar. Normalmente las palabras esdrújulas provienen por ahí de alguna palabra raíz, normalmente son palabras compuestas, y pues si en su palabra simple estas se acentúan, pues también cuando le agreguemos un complemento, pues también se tiene que acentuar, ¿vale? Por ejemplo, sáltatelo, su palabra es saltar, ¿ok? Entonces, en este caso, sáltatelo, pues sí tiene, ¿cómo se llama? Tilde, y esto es porque su sílaba tónica es salta. Arráncaselo, ¿ok? Hasta la doble R nos obliga, ¿no? Arráncaselo. Antepenúltima, es la cuarta sílaba. Avísamelo, ¿ok? La palabra avísamelo viene de aviso y tiene como extra, por ejemplo, ahí el me y el o. Entonces, avísamelo también lleva tilde. ¿Cuál podría ser ejemplo tanto? En este caso, a ver, vamos a poner. Para cuando sepamos que la palabra tiene raíz, en su raíz, perdón, tiene acento, vamos a ver. Difícilmente, la palabra difícil lleva tilde en la i, ¿vale? Vamos a contar las sílabas. Yo tengo última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima. La palabra difícilmente sería una palabra sobre esdrújula. ¿Por qué? Porque es hasta la cuarta sílaba, ¿verdad?, que tiene su tono fuerte, y aparte la palabra ya traía una tilde desde su forma primitiva o en su forma simple, como es la palabra difícil. Entonces también la palabra fácil, si yo lo agrego en mente, pues de igual manera tengo que acentuar, ¿vale? Esa es una regla. Dice, si tu palabra simple o primitiva tiene acento, al momento de que la complementas o es una palabra compuesta, también tienes que respetar ese acento, y esa es como se quedaría, en esa sílaba se quedaría tu sílaba tónica, ¿vale? Es esto en cuanto a la clasificación de las palabras, y pues prácticamente con esto vamos a terminar el tema del día de hoy, ¿vale? De aquí pues vamos a pasar a nuestra cápsula ortográfica. Está interesante porque viene la cuestión del uso de la B y de la V, ¿verdad?, que nos trae muchos problemas. Es muy difícil, a veces dicen, yo leo y nomás, no, maestra, a lo mejor quizás no eres tan visual, a lo mejor eres kinestésico. Lo que te podría ayudar es que tú de momentos copies parrafitos para mejorar tu ortografía. La lectura nos ayuda bastante porque se genera una memoria visual. Sin embargo, muchas veces leemos distraídos, no estamos al 100% en la lectura. Eso impide que nuestra ortografía vaya mejorando. Entonces yo te recomiendo una de dos, que leas en voz alta, o bien que comiences a copiar pequeños párrafos, textos, poemas, versos, chistes, algo que te guste, que te llame la atención, para que te vayas empapando de estos usos, ¿vale? Porque igual y dices, ay no, son muchas reglas ortográficas, jamás me las aprenderé, pero si tú las vas practicando, dices, mira, aquí se aplicó tal regla, ¿no? Había una regla que nos decía que todo lo que termina en al se tiene que escribir, tengo que escribirlo con V, ¿no? O cuando tenga la partícula ol, por ejemplo, olvidar, inolvidable, resolver, tiene que escribirse con V. Después de la D y la N, adverbio, invierno, envidia, se escribe con V. Por eso la regla del, por ahí no sé si las llegaron a ver, la regla del NB y la famosa regla del MB, y también se escribe MP, que quiere decir que cada vez que yo vaya a escribir con M o con P, con esas consonantes, anterior, si hay un sonido similar, tiene que ser con M y no con N. Por ejemplo, comprobar, no puedo decir comprobar, es comprobar, con M, ¿ok? Canvaseo, no canvaseo, ¿vale? Voy a pronunciar y escribir con N siempre y cuando la palabra se vaya a escribir con V, ¿ok? Muy bien, entonces, pues dentro de la cápsula ortográfica tenemos reglas de la V, también
nos habla del verbo infinitivo, que es el estar, el tener, el andar. Pues dice que todas las conjugaciones que tengamos en el modo imperfecto subjuntivo se tiene que escribir con V. De hecho, es uno de los verbos irregulares, puesto que cambian su estructura, ¿no? O digamos, algunos hasta cambian su raíz. Entonces, en este caso, pues vamos a tener que este verbo va a estar cambiando su grafía totalmente, ¿ok? Utilizando la V. También dice que las palabras que comiencen por div, como dividir, divalgar, división. Palabras que comienzan con eva, eve, evo, evi, como evitar, evasor, evento, evolución. Dice que también aquellas palabras que se escriban con pra, pre, pri, pro, pru, ¿ok? Por ejemplo, depravado, previo, privado, provocar. Todas esas palabras que lleven a la par esta sílaba compuesta, pra, pre, pri, pro, pru, o lengua trabada, ¿okay? Se van a escribir con V. Las palabras con el prefijo vice, como vicepresidente, vicerrector, bicentenario, bicentenario se va con B. Después tenemos la conjugación de los verbos que no tienen B ni V en su infinitivo. Recuerden que el infinitivo es cuando el verbo termina en ar, o en ir, ¿vale? Dice, por ejemplo, tener. Entonces voy a conjugarlo y voy a decir tuve, tuvimos. Andar, ¿ok? Pues voy a tener que decir anduve, anduvieron. Estar, estuve, estuvimos. Es similar a la regla anterior, ¿vale? Bueno, a la anterior me refiero a esta que tenemos aquí, del pretérito indefinido del imperfecto, ¿vale? Está muy largo, ¿verdad? Pero no es otra cosa más que cuando conjugamos. Muy bien. Después dice el presente indicativo, imperativo y subjuntivo del verbo ir. Entonces, todo lo que tenga que ver con el verbo ir se tiene que conjugar, ¿verdad? Y se escribe con V. No puedo decir ahí voy con B de beso, de barco, ¿ok? O la B mayor que le llaman o B labial. Entonces, no, tiene que ser con V. Después, el pretérito indefinido, el presente imperfecto y el futuro subjuntivo de los verbos estar, andar, tener y sus compuestos, que también ya va de la mano con la regla 2, creo que sí es la 2, que tenemos acá arriba. ¿Ok? Es la 3, disculpen. Y por último tenemos las reglas de la B. ¿Ok? Con la letra B son aquellas que empiecen con bur o bus. Por ejemplo, bueno, burbujas y busques. ¿Ok? Qué bueno es. Me gustan las burbujas, no me busques más. Después de la M, que era lo que comentábamos hace un rato, y en las combinaciones BR y BL, en las sílabas trabadas, ¿verdad? Entonces dice, me gusta el cambio, entonces cambio va con B. MB, está la combinación MB, ¿ok? Después tenemos soy de pueblo, entonces aquí como llevo BL, se tiene que escribir con B. El cobrizo es mi color, bri, entonces no se puede escribir con V, va con B. Después dice los verbos acabados en ver, ¿ok? O en brir, y vienen las excepciones como la palabra hervir, servir o vivir, porque estas ya traen por ahí una raíz, ¿ok? Ya su palabra ya trae una raíz que no podemos modificar. Entonces, ver y vir. Entonces, ver dice no se puede abrir, lo tienes que beber. Entonces, tengo terminación ver y brir, ¿ok? Después dice el pretérito imperfecto indicativo de ir. Pretérito, acuérdense que es un pasado imperfecto porque no es algo que se pueda dar, casi siempre se da en la terminación aba. Y después dice que indicativo porque es algo que se estaba haciendo, ¿ok? Del verbo ir. Entonces, cuando yo conjugue de alguna manera el verbo ir, dice, se va a escribir con B, por ejemplo, ellos iban, Cuando ya lo hablo de esa cuestión imperfecta, pero en pasado, pues voy a estar utilizando B. Y dice los verbos terminados en ar, obviamente cuando están en ar y los conjugo como mirar, entonces yo los comienzo a conjugar, pues me quedaba miraba. Entonces es imposible que lo escribas con V, ¿ok? Porque terminaba en ar. Entonces quizás me digan, son un montón de reglas. Ok, sí son un montón de reglas, pero aún así puedes irlas practicando, escribiéndolas, leyendo, copiando textos.
copiando. Acuérdense que copiar no es lo mismo que copiar. Copiar es de copas y copiar, si está bien pronunciado, que indica sacar una copia, es decir, crear algo similar a un texto original o algo original. Entonces, chicos y chicas, hasta aquí queda nuestra clase del día de hoy. Ya tienen, ahora sí, la probabilidad, la confianza de revisar PDF y de ahí las actividades que tenemos dentro de los recursos, ¿vale? Cualquier duda que tengan, estoy pendiente de ello, ya sea a través de WhatsApp, a través de llamada, les estoy atendiendo, ¿vale? Que tengan excelente semana, nos vemos en la siguiente clase.